En materia de legislación alimentaria, la gente se cree que no existe legislación. Tú lo tocaste recién, yo fui uno de los 4 redactores del 353 del 2008, el decreto, que nos costó y nos peleamos a cuchillo, pero finalmente salió. Y tenemos que entender esta legislación actual, porque los demás compañeros hablaron de temas muy interesantes que no voy a abordar, obviamente. Sin aquella legislación y aquellos pasos en falso, esta legislación de hoy es inentendible. Hay una etapa que nosotros llamamos inorgánica porque el Estado uruguayo dicta normas, crea organismos y no hay una programación, que la hacemos arrancar cuando nace nuestro ministerio en el año 34, el Ministerio de Salud Pública, que tiene un capítulo muy sugestivo que es de Policía de los Alimentos, que por eso es el ministerio competente prima facie. El gran antecedente, ya que tenemos un digno representante, es la Intendencia de Montevideo, que no era tal, sino era la administración en la Constitución de 1830, cuando en 1895 sale la primera norma alimentaria de lo que hoy sería el Distrito Metropolitano, que es una norma sobre bebidas, alimentos, envases, para toda esta zona que ustedes saben que no había tantos departamentos como hay ahora. O sea, era una etapa que no teníamos una planificación del Estado. Al mismo tiempo, ya que tenemos otra representante, en esos años 30 o 40, que son justamente épocas de gobiernos dictatoriales duros o buenos, como fue el de Valdomir, parece, saben que las normas salen más rápido en esas épocas, pero durante el gobierno de Terry y Valdomir salen los grandes organismos alimentarios del Uruguay. Ministerio de Salud en el 34, Ganadería en el 35, segunda y actual ley orgánica municipal que le otorga las competencias a los gobiernos departamentales en el 35, ley de CONAPROL en el 35, y en la guerra y ahí con el gobierno de Valdomir nace el INDAC, que es un preciado trofeo entre hoy el MIDES y el Ministerio de Trabajo. Ha triunfado el Ministerio de Trabajo en la última línea, creo. Que también mucha gente no sabe por qué el Ministerio de Trabajo es competente en materia de alimentos, por ese motivo, esencial. Y después aparece el Ministerio de Economía, también tenemos dignos representantes, porque era el viejo Ministerio de Hacienda. Esa etapa culmina cuando comienza el gobierno de facto y justamente dicta 2 normas que son fantásticas y contradictorias. Porque el presidente era Aparicio Méndez, que fue profesor en la Facultad de Derecho, yo no lo tuve por razones de edad, pero él quería en la concentración del Estado. Lo aplicó perfectamente, a él nunca nadie le escribió nada, él lo hizo todo. Y crea el LATU al principio de la dictadura y el INAC al final. Justo 2 paraestatales que son los emblemas en el Uruguay contemporáneo en materia de alimentos, que normalmente son organismos creados en democracia, para que vean la contradicción. Es decir, tampoco había planificación ninguna. Hoy nadie discute su participación, pero el origen no tiene nada que ver con procesos democráticos y de participación. Cuando viene el gobierno democrático, a partir de allí comienza una nueva área que es la creación de defensa del consumidor por un decreto. ¿Dónde lo ubicábamos? Si iba a salud se quejaba Ganadería, si iba a Ganadería se quejaba salud. Una recomendación de un técnico noruego que vino a Uruguay en el Ministerio de Economía porque había estado subsistencias. Y allí arranca. Sí, no vamos a hablar de todo ese proceso que hoy termina en la Dirección General de Comercio, donde está la Dirección de Defensa del Consumidor. Esos organismos que aparecen por espontaneidad, reitero, no hay un ajedrez que los vaya armando, establecen cuáles son las competencias de los distintos órganos estatales. Lo que tenemos es como una licuación en materia de derecho de normas que no estaban previstas, organismos que prima facie no tenían competencias y por embudo se van acercando solos a reglamentar todo. ¿Qué es lo que lleva a que no haya escucha, no se conecten entre sí? ¿Cuándo comienza a darse eso? A partir de los años 90. Cuando empieza una etapa de organización del Estado creando, por ejemplo, el Comité de Calidad. Por primera vez se analiza que los alimentos tenían calidad. Nunca nadie había hablado de la calidad. Se crea un Premio Nacional de Calidad que tiene la ventaja de que terminan 2 siempre, para no darle solo a uno. Uno de los elementos que se da es que a partir de los años 2000 tenemos 3 leyes fundamentales. Ley de Relaciones de Consumo, que es una ley en segunda instancia porque un propio gobierno del mismo pelo deroga otra ley anterior. Ley de Espacios Alimentarios a través de la llegada del GEAN al Uruguay, que provocó la reacción de las mini y pequeñas empresas y con eso se frenó vía departamental la instalación. Se han instalado 2 grandes emprendimientos en los últimos 15 años en ese tema. Y finalmente la Ley de Defensa de la Competencia, que fue una medida porque venía el Grupo Peirano y se nos quedaba con todo. Ese tema también es una etapa posterior.
Y hoy, en gobiernos mucho más vinculados a lo que es la participación popular, es entendible que exista hoy una ley de alimentación saludable, como la ley que se publicó en octubre pasado. Por primera vez, si ustedes se meten en el Parlamento, en la página web, hay una cantidad enorme de proyectos de ley. Es un cambio, yo diría, cualitativo en materia de alimentos y en materia de lo que es el rol del Estado frente al consumidor.